Hola clase. Bueno, pues en el vídeo de hoy vamos a meternos ya de lleno por fin en lo que es la literatura del pre-renacimiento, es decir, lo que va antes del Renacimiento, y vamos a hablar de los grandes temas, es decir, las grandes líneas de las que se habla dentro de la literatura, que son estas 5 que tenéis en pantalla. Son la muerte, la fama, la fortuna, pero no fortuna en el sentido de suerte de que te toque la lotería, sino un poco el destino, digamos, ¿no? El amor y las sátiras. Veréis, el primero de los grandes temas de los que se habla durante el periodo del pre-renacimiento es la muerte. En otros periodos se habla también de la muerte, es un tema que preocupa al ser humano en general, a todos nos preocupa en mayor o menor medida cuándo vamos a morir, por qué vamos a morir, pero en concreto en este periodo se habla de la muerte como algo igualador, es decir, todos, sin importar nuestro origen ni nuestra clase social, es decir, el rey y el último de los campesinos, todos vamos a morir, y eso hace que se hable de la muerte como algo igualador. También esto lo que implica es que cobren importancia las danzas macabras o danzas de muerte, que es un género, ¿no? que surge en Europa en este periodo y que es un género dialogado, algo así como un teatro, y que, por tanto, al ser un teatro, se representa las danzas macabras. Tenéis en pantalla una pequeña representación de un obispo bailando con la muerte y al lado un noble bailando con la muerte. ¿Qué significa esto? Que todos, si seamos obispos o nobles o lo que sea, todos vamos a tener al final que bailar con la muerte, es decir, morir. ¿Por qué se habla de la muerte en este periodo? Veréis, durante el periodo de la Edad Media, la muerte era algo liberador, es decir, la vida en general de la gente era un valle de lágrimas, la gente no lo pasaba bien en la vida porque siempre estaba pendiente de desgracias, o la gente moría con mucha facilidad, contraía una enfermedad y moría rápidamente, la vida tampoco era algo que mereciera mucho la pena, y la muerte se considera que era, bueno, ese más allá que merecía más la pena que esta vida actual que estábamos viviendo, era como un alivio. Pero cuando surge el Renacimiento, es decir, cuando la gente empieza a vivir un poco mejor y cuando sobre todo empiezan a pensar que el hombre es la medida de todas las cosas, que en la vida se pueden hacer cosas que merecen la pena y que, bueno, tampoco está tan mal, empieza a surgir algo que es realmente novedoso cuando hablamos del marco mental de este periodo, que es el miedo a morir, el miedo a que se termine eso que tampoco está tan mal. Entonces, en un periodo en que vivir no está tan mal, pero a la vez tenemos pestes, guerras, hambrunas, surge el miedo a morir, el miedo a que se termine todo esto. Cuando hablamos de la fama, tenemos que hablar de que, bueno, ante la muerte, que es algo inevitable, ¿no? Surge también esa necesidad de ser inmortales, de quedar en el recuerdo de esas personas que siguen viviendo. Ya sea gente que nos conozca, nuestra familia por ejemplo, o gente que no nos conozca y que nuestro nombre quede ligado a algo importante, a algo que suponga que se siga hablando de nosotros una vez que hemos muerto. O sea, dejar huella en la vida, ¿no? ¿Cómo se consigue ser famoso o dejar huella o ser inmortal, nuestro nombre sea inmortal en este periodo? Pues por ejemplo, siendo un guerrero excepcional. Si somos unos guerreros excepcionales, es bastante posible que alguien escriba algo sobre nosotros y se nos recuerde. O llevando una vida honrosa, es decir, llevando una vida sin tacha, una vida inmaculada, digamos, una vida que luego la gente nos admire, que se recuerde lo excepcionalmente honrados que éramos nosotros en vida, aunque ya no estemos. Es quedar un poco en el recuerdo, ¿vale? La fama es quedar un poco en el recuerdo. Cuando hablamos de la fortuna se la representa como una mujer con una rueda, que es la rueda del destino. Esto lo que nos recuerda es que la suerte puede cambiar en cualquier momento. Es decir, nos puede ir todo muy bien y de repente irnos mal, porque contraemos una enfermedad, por ejemplo. O nos puede ir todo mal y de repente que nuestra vida dé un giro de 180 grados y nuestra vida cambie. La fortuna como ese destino que a veces es caprichoso. Otro de los temas de los que hablamos en este periodo es el amor, pero no es el amor pasional, ni es el amor a lo mejor a Dios que veíamos en el periodo anterior, sino que es el concepto de amor cortés.
El amor cortés aparece por influencia del núcleo provenzal, es decir, como influencia europea. El amor cortés habla de amores imposibles. Son amores que nunca se llegan a consumar. A ver si sé explicar esto. El trovador, es decir, la persona que está contando la historia de amor, se convierte en vasallo de la amada. El concepto de vasallo lo venimos arrastrando desde la Edad Media. Pero ¿qué pasa? Que las únicas mujeres que pueden tener vasallos son las mujeres que están casadas. Con lo cual, si nos convertimos o el trovador se convierte en vasallo de una mujer casada, es un amor que nunca va a poder tener lugar, porque ya está casada. Con lo cual, esto nos da lugar a unos amores secretos, a unos amores idílicos, platónicos, que nunca se van a consumar, jamás. Simplemente es una gran admiración hacia alguien que, si no estuviera casada, pero es que lo está, entonces es imposible. Los rasgos del trovador, de esta gente que cuenta estas historias de amor cortés, son que tienen un gran valor, que tienen mucha generosidad en el sentimiento, son puros, porque ellos nunca intentan nada con esta mujer que les gusta, porque es que, insisto, está casada y antes que cualquier otra cosa está la honra. Entonces, el amor cortés no es un amor que llegue a materializarse, no es un amor físico, es un amor, digamos, platónico, es como un poco un crush, ¿no? Ese es un poco el concepto de amor cortés. Y por último, los temas que tienen que ver con la sátira y la política social. Normalmente cuando las cosas van mal, se suele hacer burla de la situación. Todos lo hemos hecho, pues cuando estamos, pues imaginad, nos caemos por la escalera y en vez de lamentarnos, pues decimos, ay, nos hemos caído, ¿no? Intentamos hacer burla de ese momento, en situaciones un poco más desesperadas, que no sea cosas tontas. También la gente lo hace, intenta salir de la situación riéndose de la misma. Entonces, hay un tipo de literatura, un género, digamos, o un tema del que se habla, que es reírse de la situación tan mala que están viviendo en ese momento. Y también otra de las opciones que tenemos es atacar a personajes de la corte, bien riéndose o haciendo ironía o haciendo chistes de cosas reales que hayan sucedido, o bien a través de unas alegorías, de algo que nos recuerda un poco a esas situaciones que esas personas poderosas hacen. ¿Sabéis los chistes que se hacen continuamente ahora sobre políticos? Pues lo mismo, pero pasado a el prerrenacimiento. Pues en vez de reírse del presidente del gobierno o del vicepresidente o del líder de la oposición, lo que hacen es reírse y hacer chistes de el rey, los nobles, el que tenga más cerca. Es esa especie de sátira política o sátira social. Al final los temas, como veis, no difieren mucho de los que tenemos en la actualidad en el siglo XXI. Pues se sigue hablando de amor, se sigue hablando de muerte y se sigue haciendo sátira y humor, ¿no?, de cualquier situación, incluidos los malos momentos y la gente poderosa. Bueno, y hasta aquí este vídeo bien cortito, por otra parte, con los temas de la literatura del prerrenacimiento. Para el próximo hablaremos de poesía.